Bienvenidos a Bitácora Radio, un espacio cultural dirigido y presentado por Lorena Ordóñez. Come in. Yes, Frida. Now that I'm here, I don't know how to say it, how to make you understand. If you know how I feel, hon, to come to you about her. Oh, Frida, I'm so sorry. I don't want to hurt you, but he's gonna sneak helping. If you could be happy, hon, I would not care. But I am happy, Frida. Never mind labor, was I so happy? No, hon. You think it only. For you, she cannot bring happiness. Oh, Frida, you don't know. But I do, hon. You think because she's so beautiful and I'm just a man... Don't, hon. Please. To me, you're a man. But to her, you're only something to laugh at. The whole circus, they make fun by you and her. Let them laugh. They're swine. I love her. They can't hurt me. But they hurt me. Acabamos de oír un fragmento de la película Freaks de Todd Browning del año 1933, traducida en español como La parada de los monstruos, en la que aparecen dos integrantes de los conocidos como freak shows, circos que presentaban a personas con características corporales insólitas o grotescas, así como talentos sorprendentes, donde en definitiva se creaba un espectáculo con personas que se salían de la norma, de lo aceptable, de lo que se consideraba como normal. El hombre elefante, la mujer barbuda, las hermanas siamesas o el hombre de las tres piernas eran algunos ejemplos de las personas que participaban en estos espectáculos de fenómenos en los que además se podían descubrir números con animales entrenados o trucos de magia y escapismo. En este momento de la parada de los monstruos que acabamos de compartir con vosotros, Frida visita a Hans, su anterior pareja. Ambos padecen de enanismo y Hans ha abandonado a Frida por una bella trapecista que lo único que quiere en realidad es quedarse con su fortuna. En esta escena, Frida quiere avisar a Hans de esta situación, pero él se revuelve e insinúa que Frida lo dice simplemente porque la trapecista es bella y él es lo que es.
Pero Frida le contesta: «No, Hans, por favor. Para mí eres un hombre, pero ella solo te quiere como un objeto de burla. Todo el circo se ríe de vosotros dos». A lo que Hans responde: «Que se rían los muy cerdos. La quiero, no pueden herirme». Y Frida le contesta: «Pero a mí sí». A Frida le duele la situación porque ama a Hans. Lo ama por cómo es, por lo que es, desde la pureza del amor genuino. Lo ama incluso habiéndola dejado por otra persona. Frida solo desea que él sea feliz. Sin embargo, en la oscuridad de las pasiones humanas siempre hay personas intentando aprovecharse de una situación, de los sentimientos de los demás o de las debilidades. Personas que dicen amar a otras, pero desean poseerlas, convertirlas en objetos sometidos a sus voluntades, y si no lo consiguen, intentan destruirlas. Ese es uno de los objetivos, precisamente, de los ataques con ácido, de los que vamos a hablar en este programa. Destruir a la víctima, desfigurarla, mutilarla, aniquilarla, borrar a esa persona que una vez fue objeto de amor y de deseo. En nuestro primer programa de Bitácora Radio contamos con un invitado muy especial, Javier Sánchez Monge. Es fotógrafo, aventurero, filósofo y escritor que durante muchos años ha investigado dos contextos en los que vamos a profundizar. Por un lado, la vida en un basurero de una comunidad de cosechadores de basura, como llama el autor a las familias que viven de los desechos de la sociedad de la opulencia. Y por otro lado, las víctimas de ataques con ácido y el rechazo de la sociedad de las apariencias. Estas dos temáticas son los ejes vertebradores de su último libro, Hacia los amaneceres rojos. En Hacia los amaneceres rojos seguimos a lo largo de su vida a Chanari, una joven camboyana que junto a su abuelo y su madre sobrevive buscando sustento entre los desechos de la sociedad del exceso y la superficialidad, así integrados en esa comunidad de personas que se desenvuelven en un entorno hostil que los puede engullir literalmente en la estación de lluvias cuando se forman arenas movedizas de desperdicios que parecen cobrar vida y del mismo modo intentar capturar su alma. En ese contexto asfixiante del humo tóxico de los desperdicios, donde los insectos devoran su piel, la niña, Chanari, encuentra en su abuelo su tabla de salvación, protección y también esperanza. Tal y como dirá ella misma, abrazada a mi abuelo, todo el universo se desvanecía. Pasa el tiempo y llega el día en el que el abuelo se marcha del basurero para ser libre lanzando su atarraya, su red de pesca al Mekong, porque como superviviente del genocidio de los Jemeres Rojos se hizo la firme promesa de elegir siempre el camino de la libertad. La gente del basurero lo tilda de loco al abandonar la comunidad que a pesar de todo les asegura la supervivencia. Así describe Chanari ese momento. Y desde entonces, ese mi anciano abuelo, loco para los demás pero cuerdo para sí mismo, supo transmutar la pobreza de su bregar por entre la basura, por la pobreza de su transitar por entre los cañaverales, con la diferencia de que entre estos era libre, e intercambiar el humo tóxico de ese valle de desperdicios por la suave brisa del Mekong, además de metamorfosear su azada carcomida por la inmundicia, por aquella baosot con la que desde aquel entonces en que anunciaran que la razón le abandonara, comenzara a ganarse el pan arrojando su atarraya sobre los cardúmenes de peces de los amaneceres rojos, ya que mi abuelo decía que se podía ser pobre pobre o pobre libre, y que todo dependía de la forma de pobreza que escogieras. El abuelo consolida, a lo largo de las conversaciones que mantiene con su nieta, su rol de faro en la vida de una joven Chanari que saldrá del basurero de una forma insospechada, terrible y cruel, siendo víctima de un ataque con ácido en el que pierde aquello que nos define en el espejo y en la sociedad, el rostro. A partir de ahí, y retomando las palabras que le dedica Aníbal Bueno a su libro, Javier Sánchez Monge Cardó se sumerge de lleno en esta obra, en un exhaustivo y valiente análisis de todas las aristas que conforman el complejo poliedro de los ataques con ácido. Su efecto en las víctimas,
la intencionalidad del agresor, las repercusiones físicas, psicológicas y sociales, las posibles reparaciones en la búsqueda de una identidad perdida, las consecuencias legales. Un libro novelado fruto de la investigación documental más pura y que marca su impronta en un tema tan profundo. De esta manera, Hacia los amaneceres rojos encierra un muestreo de la comedia humana, donde cada personaje se merece ser el protagonista de un libro hasta conformar un mosaico a lo Balzac, porque, dando voz al adagio del vacío de Susana Rizzo, que sirve de introducción también a la novela, es imposible no sentir esta obra, es imposible no ver el mundo con los ojos de Chanary, desde su inocencia o su fervor juvenil, no sufrir por su tormentosa relación sentimental con quien procurará destruirla, ni sentir su lacerante dolor, y luego volver a mirar ese mismo mundo a través de su piel devastada. El relato es tan conmovedor que el lector puede pasar de un baño de lágrimas a una pausa serena, donde suene un nocturno de Chopin, donde danzan los pétalos blancos sobre una diosa encarnada en un ser humano desvalido. Las deidades hablan mientras la naturaleza traduce su secreto lenguaje. Y Sánchez Monge nos impone un incómodo espejo ante nuestro frenético mundo de apariencias, mientras desdeñamos aquello que damos por hecho, y donde todos debiéramos aprender a dirigirnos hacia esos amaneceres rojos, donde ningún ser, sea cual sea su condición, puede volver a sentirse solo. Emprendamos pues este viaje hacia los amaneceres rojos. Bienvenido, Javier, es un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias de antemano por el tiempo que nos vas a dedicar. Bueno, es un placer enorme para mí, Lorena. Es la segunda entrevista que me haces y ya sabes que, bueno, te tengo como una grandísima entrevistadora y muy elocuente. Tus preguntas son formidables. Muchas gracias. Bueno, intentaré estar a la altura de estas palabras a lo largo de nuestra conversación, Javier. Para empezar, me gustaría que nos centrásemos en la figura del abuelo de Tak Song Nam, como lo llama Chanary, que es una persona determinante en su vida y que le vehicula la capacidad de desarrollar su propia visión del mundo y que le va a servir tanto para poder afrontar todo lo que le va a acontecer a lo largo de su vida. El abuelo es un superviviente del genocidio de los Jemeres Rojos, entonces me gustaría empezar por ahí. ¿Quiénes fueron los Jemeres Rojos? En mi novela, a lo largo de toda la obra, late un trasfondo de posguerra, ¿no? Que es el legado de los Jemeres Rojos. El 17 de abril de 1975, pues entran este grupo de soldados medio asalvajados que estaban viviendo en las selvas de la provincia de Ratanapuri y que entran durante el gobierno del general Lon Nol de Camboya, irrumpen en la ciudad y se supone que, bueno, en ese momento ha caído todo Camboya bajo su dominio, que es con su líder Pol Pot, que el nombre verdadero es Salot Sar y era Pol Pot. Entonces, bueno, cuando llegaron, pues en ese momento se supone que eran era el nuevo régimen, los acogieron con vítores, con alegría, los que estaban esperando en Phnom Penh, pero luego se empezó a ver, a los pocos días se empezó a ver la verdadera cara que tenían, y es que era gente, pues, bueno, absolutamente despiadada, que lo primero que hizo es anunciar que Phnom Penh tenía que ser evacuado. Entonces decían que Nixon planeaba bombardear Phnom Penh. Claro que contaban con el antecedente de los bombardeos que habían tenido en la frontera con Vietnam, ¿no? Habían estado bombardeando en zona camboyana los americanos con el pretexto de que se estaban infiltrando los Vietcong. Entonces, bueno, en ese momento los jemeres, o sea, los jemeres es como se llaman los camboyanos, estaban desesperados, no sabían ya en quién confiar. Entonces dijeron, bueno, vamos a depositar nuestra confianza en estos nuevos soldados que entran aquí y que anuncian un nuevo régimen, que es el régimen de Camboya, el año cero, y es un régimen, bueno, comunista. Pretendían hacer una república agraria
y erradicar los bancos. Dinamitaron todos los bancos y en ese momento dijeron vamos a evacuar Phnom Penh porque los americanos nos van a bombardear. Entonces lo que hicieron es sacarlos a todos a toda velocidad, pero los empezaron a sacar primero de buenas maneras y luego cada vez de maneras más bruscas. Sacaban a la gente de los hospitales, empezaron a entrar en las casas con AK-47 y los empezaban a empujar y empezaron a ponerse violentos y al final se transformó cada vez en algo más violento. Incluso mataban a los que se resistían en la carretera y bueno, los que han visto, los testigos que he entrevistado que vieron esa evacuación de Phnom Penh dicen que incluso pues mataban a gente al borde de la carretera porque no podía hacer ese camino y luego seguían pasando los coches y atropellando esos cuerpos. Eso anticipaba un poco el espíritu de los Gemelos Rojos. Es terrible. Desde tu experiencia, Javier, investigando diferentes genocidios a lo largo de tu trayectoria, ¿crees que se pueden establecer bases comunes de actuación en el genocidio, en la instalación de un régimen genocida? Bueno, es una pregunta muy interesante, Lorena, y por supuesto que sí. Mira, los genocidios es una pauta recurrente, podríamos decir, a lo mejor atávica, de reducción demográfica que está en el inconsciente colectivo de la humanidad. Se han sucedido a lo largo de épocas inmemoriales, siguen sucediendo en el presente, tenemos varios genocidios que están ocurriendo en el presente y siguen una serie de etapas que se pueden anticipar. Para que te hagas una idea, hay una organización que está llevada por una mujer que se llamaba Barbara Harf, que ella dijo que había una serie de síntomas que se pueden detectar en una nación y que nos pueden hacer anticipar que allí se va a perpetrar un genocidio, ¿no? Entonces tenemos una primera etapa de clasificación de la población. En la clasificación normalmente es los unos y los otros, o sea, nosotros somos mejores, por tanto estamos legitimados para exterminaros a vosotros, ¿no? Luego está una etapa de simbolización, por ejemplo, puede ser la estrella de David en los judíos de la Alemania nazi, o puede ser pues las pañoletas azules que los Gemelos Rojos colocaban en esas víctimas que iban a ejecutar posteriormente, o las pañoletas rojas que se llevaban los pioneros comunistas en la Unión Soviética o incluso en la China de Mao. Luego está otra etapa que es la de discriminación. Esa es necesaria porque es para decir, oye, yo estoy legitimado para trataros mal a vosotros, por lo tanto, pues bueno, pues por ejemplo, en el caso de Leopoldo de Bélgica, que hizo un genocidio sin parangón con la población del Congo, pues lo que hizo es pues discriminar a toda la población, tratarla como si fueran inferiores y con eso sentirse que podían exterminar sucesivamente a todos los que había allí. Bueno, luego está la etapa de la deshumanización, ¿no? La deshumanización es tú, si vas a actuar en contra del prójimo, tienes que deshumanizarlo, porque si está a tu altura no puedes sentir sientes empatía. Entonces lo que necesitamos es lo contrario. Por lo tanto, pues recurrimos, si somos genocidas, recurrimos a pensar que el otro es inferior y que el otro, pues no sé, por ejemplo, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial establecieron la unidad 731 en la región de Manchuria, y que estaba dedicada a experimentar con seres humanos, ¿no? Y tenían pues desde gente rusa hasta miles de chinos en esta especie de campo, una especie de mengueles japoneses, y lo que hacían era les sometían a todo tipo de experimentaciones, pero no les consideraban humanos, les llamaban maruta. Maruta en japonés quiere decir tronco.
Entonces, considerándoles como troncos, no sentían nada por ellos, y así hacían vivisecciones y todo tipo de experimentaciones, que es una barbaridad. Luego está otra fase, que es la organización. La organización es, pues bueno, tenemos desde la sofisticación de los campos y la burocratización de los campos de concentración nazis, que era un proceso perfectamente metódico, por eso se llamaban las fábricas de la muerte. Y luego tenemos la desorganización, pero también algo organizada, por ejemplo, que existía con los Interahamwe. Los Interahamwe eran los líderes de las matanzas hutus que perpetraban hacia los tutsis en la Ruanda del genocidio, ¿no? Entonces ellos lo mataban directamente a machetazos, y los Interahamwe eran los que organizaban esas masacres. Luego está la fase de preparación para el genocidio, que es incurre en cierta planificación, y por supuesto la persecución, la exterminación y la negación, porque luego, claro, siempre vienen esas etapas de la humanidad en que nunca más, y se dicen palabras gloriosas de que nunca más se repita esto, pero el caso es que se sigue repitiendo. Por lo tanto, los genocidas suelen tener explicaciones de que recibían órdenes y de que todo eran... hablan en términos racionales muy plausibles para explicar esos crímenes que estuvieron capacitados para realizar en su día. Si hay torturas, hay torturadores, y si hay torturadores, hay víctimas de esas torturas, que van a padecer ese momento, esos momentos terribles a lo largo de toda su vida. Eso sí sobreviven, evidentemente. Estamos hablando del estrés postraumático del torturado, que tú conoces también. También te has investigado muchos casos a lo largo de tu experiencia, y al igual que hay mecanismos de genocidio, ¿podemos hablar de mecanismos del torturado? Bueno, vamos a ver, podemos hablar de diferentes facetas de estrés postraumático, ¿no? En base a la agresión tú sientes un tipo de estrés postraumático u otro, ¿no? Uno es más plausible, el que te pueda recuperar de él, y otro deja una herida más profunda, a veces de la que no se puede recuperar. Y este es el caso de los torturados, ¿no? Que he tenido ocasión de entrevistar a varios torturados, ¿no? Y esto, bueno, pues seguramente es el estrés postraumático más terrible que se puede padecer, porque en realidad lo que estás viendo es el mal de tu especie. El torturado llega a sentir culpa, emociones negativas continuas como temor, ira, culpa, vergüenza, revive continuamente la experiencia traumática, siente pensamientos negativos continuamente acerca del entorno, de cualquier entorno o del mundo, llega a sentir terror de los propios seres humanos, que es lo más terrible que te puede ocurrir, que desconfíes. O sea, ellos ven en cualquier ser humano un potencial torturador. O sea, llegan a padecer tanto que muchos terminan suicidándose. O sea, piensa que la tortura es algo que no tiene nombre, ¿no? En el caso concreto de Camboya, pues eran capaces de coger un cubo lleno de heces, de vómitos y de sangre y de orina, y estar sumergiendo la cabeza de una persona ahí dentro hasta que esa persona casi se ahogaba, y sacarla y meterla otra vez, y sacarla y meterla otra vez, o hacerle ingerir excrementos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tiene pues unos recuerdos recurrentes, involuntarios, paralizantes, reviven el hecho traumático como si estuviera sucediendo cada vez. Bueno, esto es común a todos los que padecen estrés postraumático, pero en el caso de los torturados es algo que no tiene nombre, porque es muy, muy intenso. Luego tienen sueños perturbadores, pesadillas acerca del hecho traumático, y también pues un sufrimiento emocional muy grave. Prácticamente muchas veces es incurable. Hacia los amaneceres rojos, que nos está sirviendo de hilo conductor en esta conversación, consta de 2 volúmenes. El primero lo subtitulas Historia de la marginación de un ser humano y lo ilustras con una fotografía de un grupo de personas que están rebuscando
en un basurero. La fotografía nos recuerda un poco a la balsa de la Medusa de Géricault por el tratamiento que haces a estas personas que en cierta medida ensalzas, las conviertes en protagonistas. Y de hecho Chanarí, la protagonista de tu historia, va a crecer en un basurero. A estas personas que recogen basura y que tú tuviste ocasión de conocer en profundidad, los llamas cosechadores. Y a mí me gustaría que nos contases quiénes eran estos cosechadores. Estas personas que son, yo les llamo respetuosamente los cosechadores de basura, son el correlato de la sociedad de consumo, ¿no? Realmente, si existe una sociedad, como es el caso este concreto de este basurero que yo estuve siguiendo a lo largo de casi una década y que estaba en las cercanías de Siem Reap. Siem Reap es una ciudad turística a la que afluye continuamente gente con muchísimo dinero y están consumiendo y gastando y viviendo fenomenal. Y a 22 kilómetros estaba este basurero, ¿no? Este basurero necesariamente, por las actividades que llevaban a cabo, pues estaba proscrito porque es lo feo, es el lado feo, es a donde va a parar toda esa basura que está desechada por ese turismo feliz, por ese turismo que ignora ese otro mundo, que vive a expensas de lo que ellos tiran a la basura. Entonces, bueno, ellos, los niños, nacen en ese mundo y no tienen una concepción de que pueda haber otro. Ellos están felices. Para ellos, en lugar de subirse a una montaña de nieve, pues se tiran por la basura, se arrojan, pues incluso con presas o cualquier cosa. Es algo, es asombroso todo lo que se puede ver ahí. Pero ellos asumen un poco su condición según entran en la adolescencia. Eso es más duro porque ahí ven que son seres proscritos, ¿no? Que no tienen la suerte que tienen los demás. Algo que también pueden encontrar en la basura. Por ejemplo, una de las cosas que cito es cuando ellos se encontraban con revistas de aerolíneas y empezaban a mirarlas y ven pues que hay gente que vive en chalets, que tienen piscinas y que vuelan en aviones, y niños que son felices y que tienen ropas nuevas y que tienen jardines y bueno, ellos empiezan a acceder a esa otra dimensión de la vida, y entonces es cuando se sufre. Porque se sufre al contraste, se sufre cuando se siente que tienes una carencia, ¿no? ¿Se puede salir de esa condición de cosechador de basura? ¿Has conocido casos de personas que hayan podido cambiar de vida? Sí, he conocido los dos casos. He conocido esos que caen en un hastío, de esos que se atormentan por la injusticia y terminan pues inhalando pegamento y terminan resintiéndose de lo que son y resintiéndose de que tengan que casarse de manera tan modesta y sacar a una familia dentro de construir una chabola en el basurero y salir hacia adelante. Eso es algo muy desgarrador, pero aún así, claro que sí, hay gente que llega a salir, ¿no? Pero claro, son carne de cañón, porque, por ejemplo, si es una chica joven y atractiva, es muy posible que la engañe para la prostitución, y si es un chico joven, pues seguramente lo exploten, y por supuesto no están preparados porque muchos no reciben una educación adecuada, entonces no están preparados para confrontar una salida, un recibimiento por parte de la sociedad que sea muy, muy impergilado, vamos. En esta primera parte de Hacia los amaneceres rojos vamos a conocer a un personaje que me ha conmovido muchísimo, que es Botum, la amiga de Chanarí, una niña tullida que al quedarse huérfana queda a merced de esa sociedad en la que vive, como es la de los mendigos y cómo estos van a utilizarla. Cuéntanos un poco cómo surge este personaje. ¿Quién es Botum? Sí, vamos a ver, por supuesto existe como una hermandad entre los mendigos. A veces es amorosa y otras veces es interesada, porque claro, poner a una persona que está paralizada, como en el caso de Botum, ponerla al lado del sitio donde estás mendigando, inevitablemente va a traer más miradas y va a traer más dinero. Entonces a veces es incluso como una especie de negocio, ¿no? Pero bueno, el personaje de Botum nació a raíz de que bueno, yo estuve colaborando en una organización que había niños totalmente
paralizados como consecuencia del agente naranja. El agente naranja es lo que echaron los americanos en tierras de Vietnam y que prevalece en forma de dioxinas en la tierra. Entonces lo que ocurre es que los pollos comen ahí y luego los niños se comen esos pollos. Entonces, los padres se comen esos pollos, entonces una madre se come eso y luego pues los niños pueden nacer con malformaciones y hay muchos niños en Camboya que nacen como consecuencia y siguen naciendo como consecuencia de la gente naranja, totalmente deformados y a veces lo único que pueden hacer es estar tumbados mirando al techo y esperando a que pase todo el día y que alguien pueda cambiarles de posición, lo que es absolutamente desgarrador. Así conocí a 2 hermanos que estaban así y me dio una tristeza enorme, ¿no? En otro caso también conocí pues unos niños que también los llevaban los mendigos y que los adoptó esta organización, y estos niños estaban con un SIDA muy avanzado, eran unos niños ya en fase terminal. Y una de las cosas que hicimos era, los llevábamos a unas fuentes que había, los llevábamos en brazos a unas fuentes y les empezaba a caer el agua de las fuentes y los niños estaban felices y se empezaban a reír. Yo iba con unos voluntarios franceses y hacíamos eso y era una escena tan bonita porque salía el agua de las fuentes y era como algo celestial, con el sol y con esos niños sonrientes en fase terminal. Y luego pues tuvimos el dolor de ir viendo cómo se fueron muriendo todos, ¿no? Eso es muy doloroso, desde luego. Pero los niños estaban sonrientes. Esto lo plasmas muy bien en Hacia los amaneceres rojos, que es una novela, es una historia novelada, pero que transmite la emoción al lector porque esas emociones las has vivido tú antes. De la misma manera que captas muy bien la expresión de la emoción a través de la pintura de Chanari. Bueno, Chanari es una artista, es una niña hija de la pobreza, del basurero y que bueno, ella quiere salir adelante, ese es su propósito vital y entonces tiene sentido artístico. Entonces pues su abuelo, que era también una especie de mendigo, pues también le ayudaba para que saliera adelante. Esto está basado en una experiencia real, ¿no? Yo vi a una niña igual que Chanari y a un abuelo como el Ta Song Nam. El Ta Songnam, en chino Ta quiere decir grande, ¿no? Y Songnam es su abuelo. Entonces, por eso Ta sonaba muy bien, porque ahí hay muchos sino-gemeres, o sea, población china que está en Camboya, y el Ta es como signo de grande, ¿no? En el fondo era un personaje grande también. Sí, desde luego. El abuelo es una figura absolutamente maravillosa y significa para Chanari tanto el puerto como el destino. Es quien le va a proveer de las herramientas necesarias para sobrevivir a todo lo que va a tener que afrontar Chanari a lo largo de su vida. Qué importante es contar con figuras como ese abuelo, con esa experiencia, y qué poco los cuidamos en nuestra sociedad. Bueno, esto es una paradoja, ¿no? Porque en la sociedad moderna lo que ocurre es que como los jóvenes están en esa especie de obnubilación de trabajar y en una sociedad tan acelerada, pues se separan del legado de las personas mayores. Las personas mayores tienen muchísimo que aportar y a veces una verdadera sabiduría. En el caso del abuelo de Chanari, él había sido torturado en un campo de tortura, de una de estas prisiones que tenían los Khmeres rojos, porque además durante el genocidio de los Khmeres rojos murió 1/4 de la población, aproximadamente 2 millones de personas, y muchas fueron repartidas por todo el país en centros penitenciarios en que eran torturados y muchos terminaban muertos, ¿no? Pero el abuelo era un superviviente de torturas y superviviente de la guerra y superviviente de un sufrimiento supremo. Cuando se sobrevive a algo así, se madura muchísimo y se madura para bien muchas veces, porque lo que hace es que te vuelves más resiliente, te vuelves más fuerte, y en el caso del abuelo se convirtió en una persona con un grandísimo aporte de sabiduría, no solo por su carácter, sino por las experiencias vitales que había tenido.
Una de las imágenes que tenemos más presentes cuando pensamos en el abuelo es viéndolo pescar, lanzando esa red de pesca al río, que es una metáfora también del momento presente y de la conciencia en la supervivencia y en las pequeñas cosas y en la libertad. El abuelo le va a decir a Chanarí algo así como que lo único por lo que merece la pena luchar es justamente por la libertad de uno mismo. Evidentemente, por ejemplo, una de las renuncias que hace el abuelo es cuando él fue cosechador de basura también, ¿no? Y cuando él se sentía libre. En Camboya todavía quedaban sitios con absoluta naturaleza, ¿no? Que se podía vivir de la pesca y se podía vivir no muy bien, pero tenías con una atarraya, que es una red arrojadiza, pues podías proveerte de pesca y podías hacer tus pequeñas cazas y sobrevivir muy modestamente, pero libre, ¿no? Entonces, una de las apuestas del abuelo era cuando estaba trabajando como cosechador de basura, recogiendo sacos y sacos y sufriendo y pasándolo fatal en estos basureros. Un día pues decide dejarlo todo, tirar su azada, tirar todo, y dice: he decidido que voy a ser libre, ¿no? Él estaba ya cansado de haber sido un prisionero, de haber sido un esclavo, y muchas veces la verdad es que la libertad está mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Él entonces, desde ese momento, decidió hacerse con su atarraya, esa red de pesca, e ir a la naturaleza, a sobrevivir libre de todas las imposiciones sociales. En la segunda parte de Hacia los amaneceres rojos, que Javier Sánchez Monje, que nos está acompañando en este primer episodio de Bitácora Radio, lo subtitula El solitario camino de la resiliencia, Chanarí va a ser víctima de un ataque con ácido que va a desfigurarla, a arrebatarle la identidad dentro de la sociedad. Y qué difícil es ser libre en esas circunstancias. Si entendemos libertad como la condición de no ser esclavo, ¿cómo se puede ser libre cuando se es esclavo de su deformidad? Javier, ¿cuál es el origen de los ataques con ácido? Vamos a ver, mira, los ataques con ácido, tiene un nombre, se llama el vitriolage, en francés se llama, y se puso de moda a raíz de una serie de ataques que se efectuaron en el sudeste asiático. Normalmente suelen surgir a raíz de unas agresiones que se hacen muy populares y luego entonces otras personas que se sienten en un desagravio, pues recurren a este método. La psicología que hay detrás de un ataque con ácido es: no voy a matarte, pero te voy a hacer mío, o no voy a matarte, pero te voy a hacer mía. Porque claro, en Camboya estamos hablando de ataques a mujeres y ataques a hombres. Paradójicamente, lo que se piensa normalmente es que hay más ataques de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres. Cuando yo llegué a Camboya en ese momento no era así, ¿no? Pero estos ataques con ácido se están perpetrando en muchos países, por ejemplo en Afganistán, en Pakistán, en Uganda, en varios otros países africanos, e incluso creo que fue en 2016 ha habido una epidemia de ataques con ácido en el país que menos te puedes imaginar, que es Inglaterra. No me digas. En Inglaterra, imagínate, en Inglaterra, sí. Entonces, ¿qué supone eso? Pues supone un odio muy grande por parte del agresor o de la agresora. Normalmente suelen surgir a raíz de un desengaño amoroso, pero también puede ser a raíz de disputas mafiosas, de disputas territoriales, o de enfrentamientos previos que hayan llevado a un deseo de venganza. El caso es que
el perfil del perpetrador de un ataque con ácido es una persona obsesiva que está pensando continuamente cuánto daño puede causar a esa persona que se ha alejado de ella. Vamos a poner ahora el ejemplo del desengaño amoroso. El antiguo amante o la antigua amante se siente fatal, se siente muy dolorido porque esa persona se ha alejado y no quiere saber nada más de su vida. Entonces continuamente empieza el acecho, empieza un pensamiento obsesivo y luego eso lleva a un acecho a esa persona amada, un acecho y una premeditación de un posible ataque con ácido. La premeditación siempre está presente. El ataque con ácido no es algo que surja así de la nada y en un arrebato. No, es una cosa que está perfectamente premeditada porque la persona que va a agredir tiene que seguir a la víctima durante mucho tiempo, aprenderse sus rutinas y aprender exactamente el sitio y el momento cuando va a atacar y cómo lo va a hacer, y tiene que plantear la huida, e incluso llegan a llevar guantes para no quemarse con las salpicaduras del ácido, ¿no? Por lo tanto, uno de los argumentos que se usan en la acusación de los juicios, yo he estado en varios juicios porque me invitaron contra perpetradores de ataques con ácido, uno de los argumentos que se usan siempre es el de la premeditación. En tu libro asistimos efectivamente a un juicio en el que descubrimos cuál es la situación de la víctima, cómo se la revictimiza de nuevo después de haber pasado por todo ese horror, y donde se intuye también que puede haber un amaño. ¿En alguna de tus experiencias encontraste este tipo de circunstancias, que hubiese sospechas de que el juicio podía haber sido amañado para exculpar a la persona que había realizado, al atacante, al que había hecho el ataque con ácido? Concretamente asistí a un juicio que bueno, a ese juicio llevábamos a 5 víctimas de ácido que las situamos en el banquillo frontal de la sala de actos para que vieran los jueces las consecuencias que tenía. Eran 5 víctimas terriblemente desfiguradas, ¿no? Y que causaron un poco de impacto en el jurado, ¿no? Y en ese juicio, en la primera sesión, pues bueno, llevamos a una mujer que había sido víctima de ataque con ácido por parte de otra mujer y había sufrido ella unas quemaduras, no de mucha gravedad, pero su hijo sí había quedado tuerto, era un niño de 11 años y bueno, pues llevamos a un médico también que hizo el peritaje para saber para poder demostrar toda la lesión y todo y explicarlo en el juicio. Y bueno, el juicio fue aparentemente bastante bien, todo salió una sentencia condenatoria hacia esta agresora. La pena era de 10 años y una indemnización que, bueno, para nuestro dinero no es muy importante, pero para los rieles camboyanos eran bastantes. Entonces, bueno, yo tenía al lado a la víctima, le hice la V de la victoria, qué bien, todo fantástico, pero ella no estaba nada emocionada con el resultado. Salimos fuera, ya me lo explicaron un poco todo lo que había pasado, bueno, parecía que todo iba muy bien, pero seguía la víctima pensando que no se iba a hacer nada. Y efectivamente, la segunda sesión, que la perpetradora, que era una mujer absolutamente fría, porque luego fui a entrevistarla y se reía y le parecía gracioso. Sí, llegué a hablar con ella, se la estaban llevando en los policías y pude hacer un alto para decirle unas preguntas y ella se reía y me decía que le interesaba mucho que le entrevistara a un extranjero porque nunca había visto un extranjero y está totalmente relajada, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunté, o sea, una mujer que iba a entrar 10 años en la cárcel y todo esto, ¿cómo podía estar así, no? Pero ella recurrió al juicio y en la siguiente vez ya salió, le dieron una pena de unos pocos meses y prácticamente estaba absuelta, ¿no? Y es que resulta que estaba relacionada con un general camboyano bastante importante, entonces no le pasó absolutamente nada. O sea, yo creo que la soltaron enseguida y ni siquiera llegó a indemnizar a la pobre víctima, ¿no? Que su hijo se había quedado tuerto. Resultados así, cuando se llega al juicio después de un proceso tan terrorífico, tan doloroso, y se espera justicia, que no se pueda ni siquiera acceder a esa justicia,
Porque, claro, en estos casos nunca podemos hablar de reparación porque no se puede reparar el mal que se ha hecho. No se puede volver a recuperar esa persona que se fue antes del ataque con ácido. ¿Cómo será ese proceso de recuperación del ser humano que ha sido víctima de ataques de esta naturaleza, que cuando se despiertan lo hacen en una habitación en la que no hay espejos y que no les van a proporcionar no van a poder ver su propio reflejo, ese reflejo de su nueva identidad hasta que no estén preparadas como para afrontar Muy buena la realidad, observación, sí, ¿no? sí. Sí, claro, vamos a ver, los ataques se define un ataque con ácido porque cuando llega una víctima que ha perdido la conciencia o que está muy grave y que tiene quemaduras de muchísima gravedad por todo el cuerpo e incluso ya está totalmente desfigurada y todo esto, pues cuando se devuelve, o sea, le ponen todo tipo de paliativos para quitar el dolor y todo esto, y cuando recupera la conciencia en el hospital, pues se despierta en medio de una habitación sin espejos, claro, porque ha quedado tan deformada que no se reconocería en el espejo. Entonces ya bastante trauma es despertarse así y luego pues incluso al palparse la cara, ¿no? Palparse la cara, pues puede notar que le faltan partes del rostro, que le falta la oreja, que le falta un ojo. O sea, es algo increíblemente sobrecogedor el dolor que llegan a atravesar estas personas. Y luego, por supuesto, piensa, nosotros desde que nacemos, nosotros tenemos una idea de nuestra identidad y esa identidad la aprendemos cuando nos vemos en el espejo. Decimos, bueno, este del espejo soy yo tengo un concepto de mí, pero ese ser que aparece en el espejo es el que va a aparecer en la esfera intersubjetiva, quiero decir, entre la gente, el que va a conocer a la gente. Yo puedo tener una idea de mí, pero la gente me va a juzgar a través de esa imagen que yo tengo en el espejo, ¿no? Entonces es como nuestro avatar, es como el avatar que tenemos para que la gente nos juzgue, aunque no tenga nada que ver con la persona que realmente reflejamos, ¿no? Hay gentes, bueno, ya sabemos que hay gente de todo tipo, dentro del cuerpo de todo tipo, pero lo que ocurre es que imagínate que un día, cuando ya te han preparado psicológicamente, pues te hacen confrontar el espejo y ves que no te reconoces en el espejo, ¿no? Eso, bueno, pues el trauma que suele ocurrir a veces es que esa persona se disocia de esa identidad, o sea, parece como si estuviera viendo a otra persona delante del espejo. Imagínate qué sensación tiene que tener. O sea, la sensación de la protagonista de mi libro, que está basada en la realidad, es que le está mirando desde otra ventana, desde una ventana le está mirando una persona que no es ella. Y que ella empieza a aprender que es ella porque empieza a hacer gestos que la otra, esa figura grotesca, deforme, espantosa, de pesadilla que aparece en ese espejo, hace los mismos gestos y al final empieza a comprender y a asimilar con el tiempo que esa es su identidad, que esa identidad con la que había nacido y con la que había evolucionado a lo largo de su vida y con la que podía definir su yo, ya no existe. Y lo que existe es ese ser horroroso en el que te tienes que anclar y con el que tienes que abrirte camino en la vida. Y a lo mejor esta chica puede estar partiendo de que tenía 21 años y de que era, esto es un caso real, una chica de 21 años y que era una belleza, y que sufrió un ataque por parte de una mujer que la dejó totalmente deformada. Ella era una cantante conocida en Camboya y quedó totalmente, grotescamente deformada, ¿no? Entonces ella era una mujer tan guapa que la iban mirando por la calle y luego seguían mirándola por la calle, pero por lo grotesca que era su figura, ¿no? Y ella pensaba en una especie de trastorno psíquico, llegaba a pensar que la seguían mirando por su belleza, no por lo que el ser grotesco en que la habían convertido, ¿no? Lo que es un drama terrible, ¿no? Esta chica, por cierto, terminó en un psiquiátrico. ¿Te has basado en esa persona real para desarrollar el personaje de Rota, imagino, no?
Exactamente, sí, exactamente. Y en cambio, esa chica, la del personaje real, no tenía hija, pero yo sí pongo que Rota tenía una hija porque sí que conocí a una madre que estaba esperando en una moto con su hija y entonces el padre, que era un salvaje, apareció con un contenedor de ácido y se lo arrojó a las dos y dejó convertidas en dos seres, bueno, como zombies de apariencia totalmente deformadas, a la madre y a la niña, una niña de 7 años, ¿no? Y esta niña, cuando iba al colegio, la llamaban la niña fantasma, ¿no? Entonces, ese es el nombre que se les da a estos niños, que son víctimas colaterales de los ataques con ácido, porque normalmente el ataque con ácido suele ser hacia una persona, no hacia los niños, pero en este caso estaba la niña. Y bueno, conocí unas niñas así y no sé, me parece, es muy cruel, los niños son muy crueles, cuando aparece una niña así es totalmente discriminada, entonces hay que llevarla, hay que educarla aparte y hay que dar una educación extra para que aprenda a valerse en la vida de una manera diferente a la que pueden adoptar los demás niños, ¿no? Javier, en tu libro hay una psicóloga que le dice en un momento determinado a uno de tus personajes, a una víctima de los ataques con ácido, a la señora Chantea, le dice lo siguiente: sin embargo, no es usted la que haya de hacer el esfuerzo por mostrar su humanidad, le asesora la psicóloga a la señora Chantea, sino que habría de ser la empatía de la gente la que tendría el deber de percibirla como a un ser humano. Ante esta cuestión se nos plantea la responsabilidad de la sociedad a desarrollar la empatía con respecto a nuestros congéneres, incluso aquellos que no entran dentro de los cánones que se suponen de normalidad. Bueno, bien, muy bien definido lo que dices. Vamos a ver, mira, yo esto es algo terrible, ¿no? Mira, yo te tengo que decir, la primera vez que me presentaron en esta organización, yo tenía la voluntad de trabajar voluntariamente sin recibir ningún tipo de dinero a cambio ni nada. Yo quería reflejar las vidas de estas personas para recaudar donaciones para ellos y escribía informes y fotografiaba, ¿no? Pero una de las primeras veces que fui a visitar, me metieron en una habitación que había 5 víctimas de ataques con ácido, las más deformadas. Esto era una prueba a la que me sometían para ver si estaba capacitado para hacer eso. Y yo entré con Yalien, con mi mujer, ¿no? Y a mí me entraron ganas automáticas de ponerme a llorar. O sea, era inconcebible como les habían dejado, ¿no? Entonces eran de edades diferentes, había 3 mujeres, 2 hombres. Y enseguida, en ese momento me dije, bueno, yo no puedo venirme abajo, porque eso seguramente es lo que hace todo el mundo. Entonces sonreí, les abracé, estuve muy humano, lo agradecieron muchísimo y eso es lo que querían, ¿no? Que, o sea, estas personas lo que quieren es que las trates como a un ser normal. Pero paradójicamente hay una hipocresía muy grande, bueno, yo lo he visto mucho en Occidente, que es mira, por ejemplo, yo subo una fotografía de una víctima de ácido a Instagram y en ese momento pierdo varios seguidores, ¿sabes? O me dicen que es muy gráfico o lo que sea. No digo las redes sociales, pero en su momento subimos varios perfiles de estas víctimas de ácido a algunas redes sociales y nos decían que eran fotografías demasiado gráficas por lo que no se podían subir. Imagínate. Entonces, bueno, estamos en una sociedad que está enfocada a la imagen, a las pantallas, a teatralizada, que cada uno quiere mostrar que es una estrella, que su vida va feliz, que todo es impecable y se rinde culto a las apariencias totalmente. Y estas personas a mí me demostraron el mundo contrario, ¿no? Son personas que
Fíjate, la paradoja es que si nosotros cerráramos los ojos o si estuviéramos ciegos, seguramente las juzgaríamos únicamente por su contenido humano, ¿no? Entonces, fíjate lo bonito que sería eso. Y lo que sí veo es que esa hipocresía que hay, que es, ay, yo no quiero sufrir, yo no quiero ver una persona así, oh, qué desagradable, uf, qué barbaridad. Y parece como que lo están diciendo como si fuera una buena cosa. No, eso es una cosa rastrera. Tú no puedes discriminar a un ser humano porque tenga una apariencia que no te guste. Al revés, tu deber es estar con ese ser humano, darle tu cariño, tratarle como una persona normal y descubrirle, permitir que muestre su humanidad, porque a veces son seres que pueden enseñarnos de todo, porque lo que han atravesado es tan rico que es lo que se llama la resiliencia vicaria, ¿no? Yo, el legado que me dejaron a mí después de estar con ellos interaccionando durante una década fue el que me regalaron la resiliencia vicaria, que es esa capacidad de verme fuerte por muy graves que sean las circunstancias. Dices, si estas personas que están totalmente deformadas, que van por la calle y es un espectáculo, que tienen que explicar 24 horas al día lo que les ha pasado, o tienen que estar oyendo comentarios por detrás, por delante, dedos apuntándoles, sitios donde no les dejan entrar, sitios donde dicen, perdonen, pero aquí no, este restaurante vamos a cerrar. Bueno, cosas que durante los seguimientos que estuve haciendo ocurrían cotidianamente. Si estas personas superan estas cosas, ¿qué no podemos superar nosotros, no? Precisamente de quienes más se aprenden es de esta gente que sufre tanto y que desarrolla mecanismos para superarlo. Ahora que nos hablas de resiliencia, Javier, ¿cuáles son los mecanismos que has observado que han permitido a esas personas seguir viviendo después de haber pasado por un hecho tan traumático? Bueno, nosotros lo que hacíamos en el estudio, que bueno, yo también desarrollé un estudio sobre todo esto, pues es ver lo que ocurre a raíz de un ataque con ácido, ¿no? O sea, en el extremo más grave, pues pueden morir a consecuencia de las heridas. Pero en el otro extremo, vamos, quiero decir, otra de las cosas que puede ocurrir es que caigan en una depresión tan fuerte que no lo superen y se suiciden. Ahora, luego hay dentro de nuestras estadísticas pues unas personas que sobreviven, y suele ser que sobreviven y aprenden a ver la vida de otra manera, y casi siempre suele estar relacionado con alguna relación amorosa. No me refiero solamente a una relación amorosa entre pues marido, mujer o alguien de la que se sienta una persona enamorada, sino de una hija, una niña pequeña, que esa niña pequeña, que es una monada de niña de 9 años, mira a su madre, que su madre está totalmente desfigurada y que su madre, pues todo el mundo la va mirando por la calle, y esa niña, su madre es lo mejor que tiene en el mundo. Entonces se abraza a su madre y la besa y la quiere, y su madre la quiere a ella, y es como una lección de humanidad que te dan. Hacia los amaneceres rojos asistimos también al fracaso de la sociedad de las apariencias, localizado en Corea, con esos nuevos amigos que va a encontrar Chanari en un momento determinado de su vida, y descubrimos que existen igualmente
con estas personas que han perdido su identidad por un ataque con ácido, existen personas que sin ser víctimas de este tipo de ataque, porque no llegan a los cánones de belleza estipulados por la sociedad o a esa belleza inalcanzable o no tienen dinero para hacerse todas las cirugías estéticas que requiere llegar a esa belleza inalcanzable, al fin y al cabo, pues se sienten igual, como apartados de la sociedad. ¿Consideras que nuestra sociedad se está dirigiendo hacia esto a través de la tecnología, del aislamiento de las personas? Bueno, muy buena pregunta. Mira, el caso es que estuve dirigiéndome a países como Corea del Sur y como Singapur, sobre todo para ver el mundo de la cirugía estética, cómo se podían asistir a las víctimas de ataques con ácido, etcétera, etcétera. Y entonces, en el caso de Corea del Sur, que es el que ocupa en la obra, pues hay una absoluta obsesión por la juventud, por el nunca caer en la vejez, por lo tanto siempre se recurre continuamente a la cirugía estética. Corea del Sur es la meca de la cirugía estética de Asia y continuamente la gente viven en una sociedad que está acelerada, que se está compitiendo sin cesar y que es la antítesis de lo que era Corea antes de la revolución industrial que atravesó. Antes las familias coreanas estaban muy unidas, las personas mayores tenían un papel muy destacado en la familia de transmisión del saber hacia los más jóvenes y era una sociedad que vivía más pausadamente pero mejor. Ahora lo que ha ocurrido es que ha venido la modernidad y la modernidad ha acometido en países como Taiwán, como Japón, como algunas ciudades de China o como Corea del Sur, ha acometido con una vorágine tecnológica que lo que hace es separar. Mira, hay un libro muy interesante que se llama Alone Together, que quiere decir que nosotros podemos estar solos juntos. La tecnología tiene la virtud de que nos separa a todos, pero con la falsa sensación de que estamos juntos. Pero eso no es cierto, porque para estar juntos hay que ver a la otra persona, hay que poder interpretar el lenguaje no verbal, hay que vivir la experiencia por completo, ver los olores, el tacto, el relajarse, ver una persona que no está ideada artificialmente para una pantalla. De tal manera que, ¿qué ocurre? Pues que la presencia de lo social en lo individual cada vez es más acentuada. Tú piensas que antes éramos más individuos. ¿Por qué? Pues porque teníamos esas parcelas que podíamos dedicar a nosotros mismos sin necesidad de estar mostrándonos continuamente. ¡Ay, mira, salgo en tal red social o en tal otra y tengo que ser de esta manera! No puedo salir como me dé la gana, no puedo ser el que soy, tengo que ser un ser para la pantalla. Eso ha ido deshaciendo la sociedad. Nosotros estamos evolucionando siempre con el elemento social presente, pero ahora tenemos que tener en cuenta que esto es una esto es una ingeniería social. Lo que está ocurriendo es algo muy peligroso porque no estamos socializando entre nosotros, estamos socializando mediatizados por pantallas electrónicas en las que están todos los intersticios del poder. Te quiero decir que se me puede censurar mi comunicación contigo. Yo puedo decir ciertas cosas, pero otras cosas las tengo que ocultar. Lo que no ocurriría si nos reuniéramos en un grupo de amigos y hablásemos de tú a tú. Me estoy acordando, ahora mientras estás hablando, y lo tengo por aquí señalado, una intervención, en una conversación que tiene, que es muy interesante, de Sun-hee, que es una de las amigas de Chanari, que está muy preocupada por su hermana, porque se siente, está viviendo una crisis existencial. Y dice en un momento determinado: la sociedad amolda a Chanari, el colectivo responsable de las juventudes que cultiva, y según sus procesos educativos, así serán los frutos, por lo que no podemos vaticinar nada bueno cuando la educación se maquinó para forjar la sumisión al sistema y para anular el potencial de creatividad y todas esas ilusiones
que hacen que el individuo pueda ejercer como tal. Porque una cosa es el individuo, que tiene contenido propio, y otra cosa es el individuo masa, cuyo contenido no representa sino un préstamo de los poderes establecidos. Y aquí me viene siempre el run run de Tag Song Nam y todo lo que le intenta inculcar en su infancia y adolescencia a Chanari para que tenga herramientas para sobrevivir a lo que le depara la vida. Por eso es tan importante esa figura, contar en nuestra juventud, cuando nos conformamos como ser humano, con referentes así, como el abuelo, que podrían ser tu abuela también, ¿no? Porque yo creo que hay mucho de tu abuela en Tag Song Nam. Sí, hay mucho de mi abuela y bueno, y sobre todo en la experiencia coreana, que es cuando llega la protagonista. Bueno, reitero, el Tag Song Nam era el abuelo de Chanari en la novela, Chanari es la protagonista. Cuando Chanari llega a la sociedad coreana, también lo que se encuentra es que, así como en Camboya vivía en un basurero, los valores eran bastante humanos, o sea, había bastante cercanía, había tacto, había gente sonriente, había abrazos, había besos, había saludos, tiempo. Había tiempo, porque eso es algo que nos están hurtando en la sociedad moderna. La sociedad moderna, según define un autor como Harmut Rosa, es una sociedad absolutamente acelerada, ¿no? Entonces se nos hurta el tiempo. Fíjate la paradoja que toda la tecnología inicialmente, tal y como hablaba Erich Fromm en su Revolución de la Esperanza, pensaba que era para liberar de la carga laboral al ser humano, ¿no? Pero toda esta tecnología que estamos viviendo lo que está haciendo es al revés, nos está esclavizando. Parece que estamos creando máquinas y cosas para que nos libren completamente de todo, pero sin embargo cada vez somos más esclavos del sistema, ¿no? Y falta humanidad. En realidad falta humanidad. Entonces eso era lo que vivía Chanari, esa era la riqueza que tenía y que vivía en el basurero. Y en cambio llega una sociedad absolutamente rica, absolutamente moderna, y que en cambio todo se vive de una manera fría, mecánica. Tengo que decir también que los jóvenes coreanos apenas tienen contacto con los mayores, con sus abuelos, con sus padres muchas veces, porque los llevan a residencias porque no pueden hacerse cargo de ellos porque tienen que estar trabajando continuamente. Entonces estamos creando una sociedad pues que está totalmente mecanizada. Es como, no sé si eso viola realmente la naturaleza humana, ¿no? En una sociedad como esa, ante esa angustia existencial que inevitablemente se va a sufrir, pues aparecen las drogas, los narcóticos, el alcohol, antidepresivos. Eso es algo que tratas también en Los Amaneceres Rojos, hacia Los Amaneceres Rojos. No es cuestión de destripar el libro, pero antes de acabar, a mí me gustaría traer a colación, como conclusión, la oposición de dos personajes. Uno es Vichetra, que es un profesor de música que va a conocer Chanari en un momento determinado, que personifica los conocimientos, frente al abuelo, el Tag Song Nam, que personifica la sabiduría. Como relatas, los conocimientos sin sabiduría pueden ser muy destructivos, y en cambio la sabiduría se orienta siempre a la construcción, por lo que es llave también de la libertad. Y si hablamos de sabiduría, los ancianos son los que la detentan. Por lo tanto, estas sociedades donde se aparca a los ancianos y no se les escucha, es una sociedad esclava y más proclive a ser manipulada. Sí, bueno, mira, aquí tú estás trayéndome a la memoria una frase muy manida en francés que es science sans conscience, ¿no? La ciencia sin conciencia, ¿no? Siempre se ha hablado de eso. O sea, vamos a ver, mira, hay una paradoja, ¿no? Que, vamos a ver, la sabiduría está ligada a la bondad, está ligada al altruismo, está ligada a comunicar cosas sin ningún tipo de interés. En cambio, el conocimiento, techne, que se dice, el conocimiento, la técnica, está ligada muchísimas veces hacia el interés, el conocimiento. En ese sentido te quiero decir, vamos a ver, cuando hablamos de, así, en términos generales de conocimiento, ¿qué conocimiento impulsa nuestra sociedad más? Pues impulsa más aquel en donde se deposita mayor capital, mayor dinero, ¿no?
Entonces, siempre el mayor dinero se deposita en investigaciones armamentísticas, investigaciones para aumentar el poder, investigaciones que responden a esas dosis de dinero que inyectan los poderosos para ser más poderosos. Entonces, el problema que ocurre aquí es que el conocimiento no es... nosotros no estamos en una sociedad que diga vamos a conocer cualquier cosa. No, el conocimiento se utiliza como arma para dominar. Es un instrumento de dominación. Ese es el gran problema. Entonces, las subvenciones van a aquellos que van a meterse en conocimientos que muchas veces actúan en detrimento de la humanidad, o a veces que son conocimientos que nos pueden meter en caminos sin salida, ¿no? Tal y como es, pues por ejemplo, pues no sé, pues las bombas atómicas, estos armamentos cada vez más terribles, el rearme cada vez en increciendo que tenemos, ¿no? Fíjate que al primer revólver se le llamaba el Peacemaker, porque era como el que hace la paz, ¿no? O sea, claro, el que tiene el revólver es el que hace la paz, ¿no? Entonces, el conocimiento tiene esa parte perversa también de dominación, y la sabiduría no. La sabiduría no intenta dominar. La sabiduría es objetiva y no tiene mayores aspiraciones. Pues lo vamos a dejar aquí casi, porque sí. Bueno, ya sabes que nuestro lema es que la libertad se halla en el conocimiento, pero después de esta conversación podemos modificarla y decir que la libertad se halla en la sabiduría, y que para adquirir... O en el conocimiento adecuado, y que el conocimiento sabio, claro, sí, controlado, sí. Sí, que pasa por el tamiz del espíritu crítico. A todos los que queráis, que os hayáis quedado con ganas de seguir oyendo a Javier, hablar con Javier, siempre escucharlo hablar es un placer siempre. Tenéis Hacia los amaneceres rojos, tenéis también Seres solitarios, tu libro anterior. Pero antes de dejarlo, yo quiero que cierres los ojos, Javier, y que me digas, con la mano en el corazón, ¿qué has intentado hacer con Hacia los amaneceres rojos? ¿A quién se lo diriges? Cuando lo estabas escribiendo, concibiendo, ¿cuál es el mensaje que querías enviar? Bueno, el mensaje es, ¿hacia quién es? Pues bueno, es hacia todas esas personas maravillosas que conocí a lo largo de mi vida. Una de ellas era mi abuela. Esa realmente era una fuente de sabiduría, y aparte todas esas seres maravillosos que conocí en esa pobreza tan grande, y algunas eran víctimas de ataques con ácido, otros eran víctimas de la propia sociedad porque trabajaban como cosechadores de basura. Y también Hacia los amaneceres rojos, que como sabes toca muchísimas aristas, lo que quiero es hacer una crítica ahí subyace una crítica del rumbo que está tomando nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias, Javier, por hacernos más libres, gracias al conocimiento que encierran tus libros, gracias por haber pasado de nuevo por Ágora. Es un placer tenerte siempre aquí, así que ya sabes que esta es tu casa y que te esperamos cuando quieras. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Lorena, y muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo muy fuerte. Antes de dejaros volar hacia otros territorios, me gustaría compartir con vosotros dos pequeños extractos de Hacia los amaneceres rojos, que es este libro de Javier Sánchez Monje que nos ha acompañado en este primer programa de este nuevo espacio de Bitácora llamado Bitácora Radio. El primero de ellos dice así: tanto las hojas como las flores forman parte de la existencia, y el transcurso del tiempo se desvela en cuanto el viento las arrastra como hojarasca. La vida pasa de la misma manera que las gotas de rocío secundan a la noche para morir con el día, o como la efímera intensidad de las lágrimas de un anciano en cuanto sabe que no estará aquí para siempre. El segundo extracto pertenece al segundo tomo de Hacia los amaneceres rojos, donde Chanary le dice a un doctor de cirugía estética: ¿y le digo algo más, doctor?
que la hermosura de los amaneceres rojos se afinca no solo en el exterior, sino en el interior de aquellos quienes poseen la aptitud para captarla, y que, a pesar de que estos existieron por los tiempos de los tiempos, no todos saben hacer un alto en el tiempo para admirarlos, porque a veces, doctor, tenemos tiempo para todo, pero nos falta el tiempo para vivir. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en Bitácora. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente programa.